Cuento Los tres pelos del diablo. Érase una vez una mujer muy pobre que dio a luz a un niño, el cual vino al mundo envuelto en la tela de la suerte, prediciéndole que al cumplir los 14 años se casaría con la hija del rey. Ocurrió que unos días después el rey pasó por el pueblo sin darse a conocer. El rey pregunta, ¿qué novedades hay? A lo que le respondieron los ciudadanos. En uno de estos días ha nacido un niño con una tela de la suerte. A quien esto sucede, la fortuna lo protege. También le han pronosticado que a los 14 años se casará con la hija del rey. Como el rey era un hombre de corazón duro, se irritó al oír aquella profecía, y yendo a encontrar a los padres les dijo con un tono muy amable, vosotros sois pobres, dejadme pues a vuestro hijo que yo lo cuidaré. Al principio el matrimonio se negaba, pero al ofrecerles un bolso de oro lo pensaron. Ha nacido con buena estrella, respondieron los padres, será todo por su bien. Al final aceptaron y entregaron el niño. El rey lo metió en una cajita y prosiguió con él su camino, hasta que llegó al borde de un profundo río. Arrojó la caja y pensó, así he librado a mi hija de un pretendiente bien inesperado. Pero la caja, en lugar de irse al fondo, se puso a flotar como un barquito, sin que entrara en ella ni una sola gota de agua. Y así continuó corriente abajo, alejándose hasta 2 millas de la capital del reino, donde quedó detenida en la presa de un molino. Uno de los mozos que por fortuna se encontraba presente la vio, la sacó con un gancho creyendo encontrar en ella un gran tesoro. Al abrirla, encontró a su vista un hermoso chiquillo, alegre y vivaracho. Llevándolo al molinero y donde se encontraba su mujer, que como ellos no tenían hijos, exclamó, es Dios quien nos lo envía. Cuidaron con todo su cariño al niño abandonado, el cual creció en edad, salud y buenas cualidades. He aquí un día el rey, sorprendido por la tempestad, entró a escamparse en el molino y preguntó a los molineros, ¿aquel guapo muchacho es hijo suyo? No, respondieron ellos, es un niño esposito. Hace 14 años que lo encontramos en una caja en la presa del molino. Comprendió el rey que no podía ser otro sino aquel niño de la suerte que había arrojado al rey y dijo, buena gente, ¿dejaréis que el chico llevara una carta mía a la señora reina? Le daré como pago 2 monedas de oro. Respondieron los dos viejos y mandaron al muchacho a prepararse. El rey escribió entonces una carta a la reina en los siguientes términos. En cuanto se presente el muchacho con esta carta, lo mandarás a matar y enterrar, y en esta orden debe cumplirse antes de mi regreso. El muchacho se puso en camino con la carta, pero se extravió en el anochecer. Llegó a un gran bosque, vio una lucecita en la oscuridad y se dirigió hacia allí, resultando ser una casita muy pequeña. Al entrar solo había una anciana sentada junto al fuego, la cual se asustó al ver al mozo y le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El muchacho le responde, vengo del molino y voy a llevar una carta a la señora reina, pero como me extravié me gustaría pasar aquí la noche. La anciana contesta, pobre chico, has venido a dar en una guarida de bandidos, y si vienen te matarán. El muchacho contesta, venga quien venga, no tengo miedo, estoy cansado y no puedo dar un paso más. Tendiéndose sobre un barco, se quedó dormido en el acto. A poco llegaron los bandidos y preguntaron enfurecidos, ¿quién es el forastero que duerme allí? La anciana contesta, ay, es un chiquillo inocente que se extravió en el bosque. Lo he acogido por compasión. Parece que lleva una carta para la reina. Los bandoleros abrieron el sobre y leyeron el contenido de la carta, es decir, la orden que se le diera muerte al mozo en cuanto llegara. A pesar de su endurecido corazón, los ladrones se apiadaron y el capitán rompió la carta y la cambió por otra en la que ordenaba que al llegar el muchacho lo casasen con la hija del rey. Dejémoslo descansar, dijo el capitán, tranquilo en su banco hasta la mañana siguiente. Cuando se despertó, le dieron la carta y le mostraron el camino. La reina, al recibir y leer la carta, se apresuró a cumplir lo que en ella se le mandaba. Organizó una boda magnífica. En la princesa fue unida en matrimonio al favorito de la fortuna. Como el muchacho era guapo y apuesto, su esposa vivía feliz y satisfecha con él. Transcurrió algún tiempo, regresó el rey al palacio y vio que se había cumplido el matrimonio. El niño de la suerte se había casado con su hija. El rey reclama,
¿Cómo puede ser eso? En mi carta daba yo una orden muy distinta. Entonces la reina le presentó el escrito para que leyera él mismo lo que allí decía. Leyó el rey la carta y se dio cuenta de que había sido cambiada por otra. Preguntó: Joven, ¿qué había sucedido con el mensaje que le confiara y por qué lo había sustituido por otro? No sé nada, contestó el muchacho. Debieron cambiármela durante la noche, mientras dormía en la casa del bosque. Esto no puede quedar así, dijo el rey. Quien quiera conseguir a mi hija debe ir hasta el infierno y traerme tres pelos de oro de la cabeza del diablo. Si lo haces, conservarás a mi hija. El rey esperaba librarse de él, pero siempre con encargo el afortunado muchacho respondió: Traeré los 3 pelos de oro, el diablo no me da miedo. Se despidió de su esposa y emprendió el peregrinación su camino con una gran ciudad. El centinela de la ciudad, de la puerta, le preguntó: ¿Cuál es tu oficio y qué cosas sabes? El muchacho responde: Lo sé todo. En este caso podrás prestarnos un servicio explicándonos por qué la fuente de la plaza, de la que antes manaba vino, se ha secado y ni siquiera da agua. El muchacho responde: Lo sabréis, pero os diré cuando vuelva. Siguió adelante y llegó a una segunda ciudad, donde el guardia de la muralla le preguntó a su vez: ¿Cuál es tu oficio y qué cosas sabes? Lo sé todo, contestó el muchacho. Entonces, ¿puedes hacernos un favor? Dinos por qué un árbol que tenemos en la ciudad, que antes daba manzanas de oro, ahora ni tiene ni hojas. Lo sabréis, pero os diré cuando vuelva, contestó el muchacho. Prosiguiendo su ruta, llegó a la orilla de un ancho y profundo río que habría de cruzar. El barquero preguntó: ¿Qué oficio tenía y cuáles eran sus conocimientos? El muchacho responde: Lo sé todo. Siendo así, ¿puedes hacerme un favor? Dime por qué tengo que estar abogando eternamente de una a otra orilla, sin que nadie venga a relevarme. Lo sabrás, pero te lo diré cuando vuelva, contestó el muchacho. Cuando había cruzado el río, encontró la entrada del infierno. Todo estaba lleno de hollín. El diablo había salido, pero su ama se encontraba allí sentada en un ancho sillón. La ama le contesta: ¿Qué quieres? El muchacho responde: Quisiera 3 cabellos de oro de la cabeza del diablo, pues sin ellos no podré conservar a mi esposa. La ama contesta: Pides mucho. Si viene el diablo y te encuentra aquí, mal la vas a pasar. Pero me das lástima y veré cómo ayudarte. Lo transformó en una hormiga y le dijo: Entra disimuladamente entre los pliegues de mi falda, aquí estarás seguro. Bueno, contestó el muchacho, no está nada mal para empezar, pero es que además de eso quisiera saber 3 cosas. ¿Por qué una fuente que antes manaba vino se ha secado y no da ni siquiera agua? ¿Por qué un árbol que daba manzanas de oro no tiene ahora ni hojas? ¿Y por qué un barquero que ha estado bogando sin parar de una orilla a otra sin que nunca lo releven? Son preguntas muy difíciles de contestar, respondió el ama, pero tú quédate aquí tranquilo y callado y presta atento oído a lo que diga el diablo cuando yo arranque los 3 pelos de oro. Al anochecer llegó el diablo a casa y ya al entrar notó que el aire no era puro y dijo: A carne humana me huele aquí. Aquí pasa algo extraño. Registró todos los rincones buscando y rebuscando, pero no encontró nada. El ama le increpó: Yo vengo a barrer y arreglar, pero apenas llegas tú, lo revuelves todo. Siempre tienes la carne humana pegada en las narices. Siéntate, cena y vamos. Comió y bebió. Como estaba tan cansado, puso la cabeza en el regazo del ama, pidiéndole que le despiojara un poco. A los pocos minutos, dormía profundamente, resoplando y roncando. Entonces la vieja le arrancó un cabello de oro, lo puso a un lado y el diablo dijo: «Uy, ¿qué estás haciendo?». «He tenido un mal sueño», respondió la mujer. «Te he tirado de los pelos». «¿Y qué has soñado?», contestó el diablo. «He soñado que una fuente de la plaza de la que emanaba vino se había secado y ni siquiera salía agua de ella. ¿Quién tiene la culpa?». El diablo responde: «Oh, si lo supiesen. Hay un sapo debajo de una piedra de la fuente. Si lo matasen, volvería a manar vino». La vieja se puso a despiojar al diablo,
hasta que lo vio nuevamente dormido y roncando, de un modo que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Arrancándole entonces el segundo cabello del diablo y le dijo: «¡Uy! ¿Qué haces? No lo tomes a mal, es que estaba soñando». El diablo le responde: «¿Y qué has soñado ahora?». Lama le contesta: «He soñado que en cierto reino crecía un manzano que antes producía manzanas de oro, y en cambio ahora ni hojas echa. ¿A qué se deberá esto?». El diablo le responde: «Ah, si lo supiesen. En la raíz vive una rata que lo roe. Si la matasen, el árbol volvería a dar manzanas de oro, pero si no la matan, el árbol se secará del todo. Mas, déjame tranquilo con tus sueños. Si vuelves a molestarme, te daré un golpe». La mujer lo tranquilizó y siguió despiojándolo, hasta que lo volvió otra vez a dormir y lo oyó roncar. Cogiéndole el tercer cabello, se lo arrancó de un tirón. El diablo se levantó de un salto y vociferando, pero ésta logró apaciguarlo por tercera vez diciéndole: «¿Y qué puedo hacer si tengo pesadillas?». «¿Qué has soñado?», respondió el diablo. «He visto un barquero que se quejaba de tener que estar siempre bogando de una a otra orilla sin que nadie vaya a relevarlo». «¿Quién tiene la culpa?». «Va, el muy bobo. Si cuando lo llegue alguien a pedirle que le pase, le pone el remo en la mano, el otro tendrá que bogar y quedará libre». Teniendo ya el ama los 3 pelos de oro y habiéndole sacado las respuestas a las 3 preguntas, dejó descansar en paz al viejo ogro, que no se despertó hasta la madrugada siguiente. El diablo se despertó y se marchó. La vieja sacó la hormiga del pliegue de su falda y devolvió al muchacho de la suerte a su figura humana. «Ahí tienes los 3 cabellos de oro y supongo que oíste lo que el diablo respondió a tus 3 preguntas». «Sí, lo he oído y no lo olvidaré», respondió el muchacho. «Ya tienes pues lo que querías, ya puedes marcharte». Dando las gracias a la vieja por su ayuda, salió el muchacho del infierno muy contento del éxito de su empresa. Al llegar al lugar donde estaba el barquero pidiéndole la prometida respuesta, el muchacho contestó: «Primero pásame y te diré de qué manera puedes librarte». Cuando estuvieron en la orilla opuesta, le transmitió el consejo del diablo: «Al primero que venga a pedirte que lo pases, pone el remo en su mano». Siguió su camino y llegó a la ciudad del árbol estéril, donde salió al encuentro el guardia a quien había prometido una respuesta, repitiéndole las mismas palabras del diablo: «Matad a la rata que lo roe la raíz y volverá a dar manzanas de oro». Agradeciéndoselo el guardia y le ofreció una recompensa de 2 asnos cargados de oro. Finalmente se presentó a la puerta de la otra ciudad, aquella en la que se había secado la fuente, y dijo al guardia lo que escuchó del diablo: «Hay un sapo bajo una piedra de la fuente. Hay que buscarlo y matarlo, y volveréis a tener un vino en abundancia». Dando las gracias el guardia, y con ella otros 2 asnos cargados de oro. Al cabo, el afortunado muchacho estuvo de regreso al palacio junto a su esposa, que sintió una alegría al verlo de nuevo, y al que contó sus aventuras. Entregó al rey los 3 pelos de oro del diablo, y al reparar el monarca en los 4 asnos con sus cargas de oro, le preguntó muy contento: «Ya que has cumplido todas las condiciones, puedes quedarte con mi hija. Pero querido yerno, dime de dónde has sacado tanto oro, es un tesoro inmenso». El muchacho le contesta: «He cruzado un río y lo he cogido de la orilla opuesta, donde hay oro en vez de arena». «¿Y no podría yo ir a buscar un poco?», contestó el rey. El muchacho le responde: «Todo el que queráis. El oro está al pasar el río, y en la otra orilla podéis llenar los sacos de oro». El avaro rey se puso en camino sin perder tiempo, y al llegar al río hizo seña al barquero que lo pasara. El barquero lo hizo montar en el barco, y antes de que llegara a la orilla opuesta le pasó en la mano el remo y saltó a la tierra. Desde aquel día el rey tiene que estar bogando en el río y está castigado por todos sus pecados. Fin.